Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro, primer sincrónico del segundo seminario. Estoy viendo que en el chat hay un montón de mensajitos ya saludando. Buen día para todos. Mi nombre es Luciana Chairo y trabajo en el equipo de coordinación del programa Cuidar a quienes cuidan y trabajo también con un gran equipo en la puesta en forma de esta diplomatura. Nos hemos encontrado en otros espacios también. Bueno, y muy contentas de poder estar nuevamente en este espacio de Sincrónico, compartiendo con ustedes, como les decíamos, el encuentro para este segundo seminario que inicia hoy. Lu, Venimos perdón que te interrumpa, Dale. pero dice YouTube que no puede largar el vivo y es un YouTube de ustedes, no es el de la escuela, así que yo no tengo acceso para ver los parámetros y demás. Y no Me sé. imaginé, por eso le estaba escribiendo a las chicas que no veía el vivo. ¿Quieren Lo único que chequearlo? puedo hacer yo es generarles uno rápido desde el canal de la escuela o que ustedes generen otra clave de transmisión desde el YouTube de ustedes. Eh, ¿Querés volver a probar? es ¿Te que dice Carolina? ya probé 3 veces, con esos parámetros y no. Suele pasar que a veces repite la clave de transmisión o cuando generan esa clave de transmisión para YouTube hace un duplicado y por eso después no lo puede tirar. Si quieren, pruebo de nuevo con la misma clave, pero con poca fe. Denme un segundo. Y- Dice Carolina que está chequeando también, ¿eh? no me permite con esa clave de transmisión. Tendrían que generar una nueva desde ahí, desde el canal. Como deseen. Le pido una nueva. ¿Quieren salir por la de la escuela? Díganme ustedes qué quieren hacer. Si se puede salir por el de la escuela, salgamos por el de la escuela. Dale, denme 2 segunditos y ahí les aviso. No pueden seguir charlando, esto va a tomar 2 minutos. Bueno, continúo, ¿les parece? Sobre todo como quieran, ¿les parece que continúo? Sí. Bueno, dale. Por lo menos para ir presentando un poco el encuadre y también a las compañeras que hoy van a estar intercambiando en este espacio. Bueno, como les decíamos, este es el primer sincrónico del segundo seminario, seminario que se llama Políticas de Cuidado para los trabajadores, les trabajadores del sistema de salud. Venimos caminando, como decíamos, desde un primer seminario donde nos introducimos o nos sumergimos fuertemente en lo que es la tensión entre dos modelos. Le llamamos dos modelos en tensión, dos modelos en disputa, que tienen que ver con dos modelos que además cohabitan hoy el sistema de salud. Uno que tiene sus raíces en el pensamiento hegemónico en salud y otro que viene como a fortalecer un paradigma de cuidados, de política de cuidados en salud, de cuidados tanto para sus trabajadores y trabajadoras, que es donde vamos a poner un poco el acento en lo que sigue de esta diplomatura, pero también el cuidado en un sentido amplio e integral de cómo pensamos los modelos de atención en el campo, en el campo de la salud, en el sistema de salud argentino. Entonces venimos de historizar. También comparto esto un poco para la invitada de hoy, que ahora la voy a presentar, y un poco también le cuento cómo venimos. Venimos de historizar este sistema argentino, venimos de trabajar sobre estos dos modelos en disputa, con algunas lecturas eh, situadas, y también intentando que esas lecturas puedan hacer raíz en lo que efectivamente vienen ustedes, quienes están escuchándonos quienes están participando de esta diplomatura, vienen transitando en sus trabajos, en la cotidiana de su labor y de su tarea y de sus prácticas. En este seminario que nos vamos a introducir hoy, vamos a comenzar a meternos como más claramente en lo que son las políticas
las políticas públicas de cuidado, las políticas de cuidado para trabajadores en salud. Y para eso van a encontrarse en el seminario 2 diferentes mojones que hoy vamos a intentar en este primer sincrónico sistematizar, empezar a intercambiar, a reflexionar. Va a ser un sincrónico que va a tener la particularidad de generar una conversación. Esa es la idea de hoy, tener un encuentro, una conversación, un espacio donde podamos intercambiar, donde podamos ir formalizando algunas herramientas, pero también que sea un espacio que nos permita copensar, que nos permita intercambiar, que obviamente cualquier consulta, duda que tengan ganas de compartirnos en el chat, tráiganlas porque es la manera también de ir como fortaleciendo este rico debate que nos vamos a dar en este encuentro de hoy. Como les decía, nos vamos a introducir de a poquito en las políticas públicas en relación a los cuidados y sobre todo en relación a lo que se viene trabajando y traccionando desde nuestra dirección de políticas sanitarias de cuidado para la erradicación de las violencias, y lo que va a ser en relación a la política vinculadas a trabajadores y trabajadoras en lo que tiene que ver con las conflictividades y las violencias dentro del sistema de salud, en particular en las instituciones. Y por eso hoy nos damos el lujo de invitar a dos compañeras que vienen trabajando fuertemente en este campo y que nos van a acompañar en estas reflexiones que les vamos a proponer. Por eso quiero presentar en primer lugar a Ana María del Cueto. Voy a presentarte, Ana, con algunas de las cuestiones que estuvimos conversando. Ana, si querés, ahí en la pantalla, ahora cuando tome la palabra la van a ubicar. Es psicoanalista, es analista institucional, es diplomada en género, fue profesora de grado en la Facultad de Psicología de La Plata, de un seminario optativo de salud mental, es directora de proyectos de extensión, coordinó la carrera de psicodrama y procesos grupales en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, dirige proyectos de investigación, directora nacional del proyecto Pibes Unidos, supervisora, analista institucional de grupos interdisciplinarios, bueno, una trayectoria enorme. Ana también es autora de varios libros que vamos después a recomendar, podemos hasta dejar anotados porque son muy buenos: La salud mental comunitaria, Vivir, pensar, desear, de grupos, instituciones y comunidades, diagramas de psicodrama. Bueno, como van escuchando, toda una trayectoria vinculada a los temas que hoy nos reúnen, que es poder pensar tres grandes ejes que tienen que ver con el campo de lo institucional, la institución, qué implica intervenir en una institución, qué implica leer un problema en clave institucional, ¿no? Con las coordenadas y las herramientas que eso requiere. Y por otro lado, cómo en ese caminar vamos llegando también a la construcción de una política de cuidados tan necesaria en un contexto como el que habitamos hoy, en el que lo que nos encontramos muchas veces, y sobre todo en las instituciones de salud, son como un catalizador de eso, situaciones de mucha violencia, narrativas, discursos de odio, un modelo de atención que muchas veces lastima, duele. Así que bueno, bienvenida, Ana, a este espacio, estamos muy, muy, muy contentas de tenerte acá. Y después, por otro lado, a nuestra compañera, Laura Lavarello, que la deben haber visto y la van a seguir viendo en muchas partes de la diplomatura, compañera de la dirección, del equipo técnico del programa Cuidar a Quienes Cuidan, pero también nos parecía importante presentarla como psicóloga, psicoanalista, institucionalista y grupalista. Y eso es importante también traerlo porque tiene que ver con los recorridos con los que venimos traccionando las prácticas cotidianas en las que trabajamos, y es con esto con lo que llegamos a estos espacios. Es docente e investigadora de Psicología Institucional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, y trabaja en género, en estudios de género en la Facultad también de Psicología de la UBA, en una materia que se llama Introducción a los Estudios de Género. ¿Está bien, Lau? Cualquier cosa después me cambias. Bueno, después de todas estas presentaciones y todos estos preámbulos, pero que nos parecen importantes también para saber de dónde venimos, desde dónde nos posicionamos para decir lo que decimos, y también para poder entrar de a poquito, aproximarnos a este gran concepto, y es lo que les voy a proponer como arrancar a pimponear, que es la idea de, bueno, las instituciones, ¿no? Concepto que
muchas veces lo tenemos como desde el sentido común. Entonces, el primer eje que les voy a proponer para dialogar es poder ubicar qué son las instituciones, qué conceptualizaciones tenemos, algo de la historia, ¿no? ¿Por qué nos interesa hablar sobre las instituciones en el campo de la salud y en esta lógica de política pública? Eh, y bueno, nada, les lanzo ahí como el ovillo. Las escuchamos. La palabra, Ana, y yo te converso, ¿querés? Dale. Bueno, buenos días a todas y todos. Muy agradecida de la invitación para este módulo de la Diplomatura de Políticas de Cuidado. Y bueno, empecemos. Empecemos haciendo un poco de historia, como un paneo muy rápido, porque nos llevaría toda la clase, sino de cuándo comienza el interés, digamos, del pensamiento sobre lo institucional. En principio, el pensamiento sobre lo institucional fue algo que le interesó sobre todo a la sociología, con Durkheim a la cabeza. Estamos en el año 1800 y pico, y él y otros autores empiezan a pensar las instituciones como fijas y estables. Las instituciones son aquellos conglomerados, digamos, de actividades que se reúnen por algún tipo de función particular que necesita la sociedad. Así es que aparece, bueno, la escuela, la salud, el hospital, pero son estos roles y funciones institucionales son absolutamente fijos. Las instituciones no están pensadas como que producen algún tipo de institucionalización. En realidad, en el Open Door, después de la Guerra del 14, en donde se abren las puertas de los hospitales psiquiátricos, se empieza, unido esto a un movimiento, que ustedes piensen que la Guerra del 14 termina en el 14, la Primera Guerra, y ya se va preparando la Segunda Guerra Mundial, con más o menos en 20 años. En este lapso de tiempo se empieza a pensar las instituciones con el Open Door que sucede después de la guerra, con la apertura de los hospitales psiquiátricos, aparece el movimiento surrealista, la política, el psicoanálisis, digamos, también empezando a pensar las instituciones y también los efectos de masa y los efectos grupales. Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en el año 1921 empieza a pensar desde el psicoanálisis, que en ese momento era un psicoanálisis aplicado, digamos, ¿qué es esto qué es esto? ¿Cómo es que se arma una masa? Digamos, empezando a pensar las masas, empieza también a pensar las instituciones. Junto a estos, el movimiento surrealista, la política y distintos actores institucionales comienzan a ver lo que se ha llamado en llamar institucionalización, que nos lleva a pensar que las instituciones no son fijas y estables, sino que producen ellas mismas un tipo de producción subjetiva que tiene que ver con la propia institución.
Entonces, empiezan a aparecer distintos conceptos. Un concepto es este de que la institución produce institucionalización. Entonces, en el caso de los enfermos mentales, tenemos distintas patologías que lleva a cierto tipo de internaciones, estamos hablando de esa época, ¿no? Y empieza a desarrollarse lo que se ha llamado la antipsiquiatría. Ya estamos en el año 1950, más o menos. Ahí empieza un movimiento antipsiquiátrico en Italia y Francia sobre todo, con Franco Basaglia, más tarde Guattari, y una serie, digamos, de personas. Los hospitales psiquiátricos se llenan de artistas, de pintores, de gente que no viene del campo psi, pero que sí empieza a intervenir en estas instituciones, empezando a pensar esto que se llamó institucionalización. Es decir, que la persona llegaba con determinada patología al hospital psiquiátrico, pero sobre esa patología se producía una institucionalización producto de la misma institución. Es decir, que no podíamos actuar sobre el sujeto desde un solo punto de vista, que sería el punto de vista de la salud mental, digamos, de ese sujeto, sino que además teníamos que actuar sobre la propia institución. Este movimiento de antipsiquiatría, que comienza más o menos en el año 1950, 1955, por ahí, sobre todo en Francia y Italia, también se reproduce en nuestro país con una impronta que tiene que ver con el psicoanálisis y con la cantidad, digamos, de psicoanalistas que comienzan a intervenir dentro de las instituciones. Estamos hablando de el que define por primera vez la psicología institucional, es José Blecher, que la llama así, psicología institucional. Es en ese momento en donde se arman las carreras de psicología, en el 57-58, y forman parte también de un movimiento que se va gestando en nuestro país, político-ideológico, digamos, unido a ciertas cuestiones que tienen que ver con la política, pero no con la política solamente partidaria, sino con cambiar digamos, que no se puede pensar la enfermedad mental solamente en términos de un campo específico, digamos, de conocimiento. A mí me parece que sería bueno introducir, a pesar de que puedo dar un salto en el tiempo, digamos, sería bueno introducir una idea, digamos, o una pregunta más que una idea, que tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? Con un interrogante acerca de cómo se conforma el sujeto y cómo se conforma el pensamiento de ese sujeto y el pensamiento, digamos, de los sujetos. Entonces tenemos
por un lado, una producción del sujeto psíquico, digamos, que se va a dar en su hogar, o en aquellas personas que lo asisten, porque ustedes saben que el sujeto humano es el animal más vulnerable en el momento de nacer. Estamos mucho más pegados a los monos, digamos, que a otro tipo de animales que en el momento de nacer caminan ya. Por ejemplo, las jirafas o los elefantes, digamos, ¿no? Para hablar de algunos, o las ballenas, pero las ballenas, por ejemplo, mantienen a su cría durante el primer año junto con ellas para que sobrevivan. En el caso del sujeto humano, necesita de una mano continua que lo haga sobrevivir, digamos. En este sentido podemos pensar de la producción de ese sujeto, pero vamos a incluir otra noción que tiene que ver con las producciones subjetivas. Estas producciones subjetivas, tuvimos la ilusión durante muchos años de pensar que el sujeto se constituía solamente desde la producción del sujeto psíquico. Y en realidad el sujeto se constituye, por un lado, en función de la producción del sujeto psíquico en el seno de su familia y también en un tiempo histórico, social y político en donde ese sujeto nace y crece. Esto hace que, además de las producciones propias de la vida familiar, este sujeto también lleva una marca y desarrolla determinado tipo de pensamientos que tienen que ver con el momento histórico, social y político. En ese sentido, hay toda una disputa una disputa cada vez más amable, digamos, Sí, dentro del campo del psicoanálisis acerca de estas producciones subjetivas, digamos, ¿no? De cómo atender a estas producciones que en un sentido son serializadas, en el sentido de, bueno, en una comunidad determinada hay ciertos temas que son pensados de una determinada manera. El neoliberalismo sabe mucho de esto. Por eso, en general, en los regímenes neoliberales, ya no podemos hablar de liberalismo, sino de los regímenes neoliberales. Nuestro país tuvo varios desmantelamientos subjetivos. El primer, o por lo menos en el siglo pasado, yo doy cuenta de el primer desmantelamiento subjetivo que se dio a partir del golpe cívico-militar que se desarrolló en nuestro país del 76 al 82. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo se desarrolla el movimiento antipsiquiátrico en nuestro país? Este movimiento antipsiquiátrico en nuestro país se desarrolla alrededor también de los años 50, muy pegado a una idea de que podemos vivir de otra manera. Y está unido, digamos, a la política, a la militancia, al estudio de las instituciones, en el sentido de lo que producen. Ana, estaba buscando, para no interrumpir la idea, el lugarcito, ¿no? Para
para decirte, te vamos escuchando, qué interesante lo que planteas respecto a la pregunta de Luciana, de por qué nos interesan las instituciones. Yo te escucho y pienso, bueno, nos interesan en la relación de institución, producción de prácticas institucionales, producción de subjetividades, en ese interjuego entre subjetividad e institución. Ahora ibas haciendo en esta historización diferentes, digamos, momentos sociohistóricos en Europa, aquí, que marcaban como hitos de producción de subjetividad en términos de alienación y también de emancipación, ¿no? Como esto que decías último, ¿no? Como, bueno, también ha habido movimientos, bueno, antimanicomial, aquí todo que nace el movimiento institucionalista argentino en pos de otros modos hay otros modos de vivir posibles, ¿no? Y bueno, me parece que de alguna manera es interesante recuperar esto que decís por la historia que tiene este movimiento y que hoy estamos queriendo recuperarlo para la política pública, ¿no? Este movimiento de nuestro país que previo vos sabés, porque mucho de esto, porque perteneces a esa generación, que previo a la dictadura militar, todo lo que hoy por ahí se promueve, que es el trabajo en grupos, en dispositivos grupales, la mirada del análisis institucional, era algo que ya habitaba las instituciones de salud, ¿no? Y luego eso se vio modificado. No sé si nos Pero querés contar lo que algo de pasa eso. que el golpe cívico-militar que sufrió nuestro país hizo desaparecer sujetos, pero también hizo desaparecer modos de pensar, sentir y actuar. Yo recordaba, me vino así como a la memoria, pensando en el encuentro con ustedes hoy, que en el año 1973, yo todavía trabajaba en la UBA en una materia que se llamaba aspectos psicológicos de la sociedad, algo así, que estaba precedida por, teníamos como profesor honorario a Enrique Pillon Rivière y el profesor titular era Tosi, que lamentablemente desapareció. Los alumnos la llamaban gritos y susurros. Yo era ayudante de segunda en ese momento, en la facultad, en la carrera de psicología, Qué porque nombre, ¿no? todavía De no era segunda. facultad. De segunda, sí, porque como no estaba recibida, era de segunda, y la cátedra estuvo 73-74. Ya después la carrera de psicología en la UBA, ya en el 75 se cerró. Pero bueno, lo que recordaba era que en el Hospital Pirovano de Buenos Aires había, que es un hospital general, había 20 camas de mujeres, de internación de mujeres, y 20 camas de internación de hombres, en un hospital general, de puertas abiertas, en donde se trabajaba con asambleas de las personas que estaban internadas. Ya en el 74-75 se cerró la sala de mujeres y quedó solamente la sala de hombres. La dirigía Gilberto Simoes, una persona que había migrado de Brasil para la Argentina, Arturo Roldán y otras personas más dirigían las asambleas, pero en realidad eran asambleas antipsiquiátricas, digamos. Claro. Así que en realidad lo que viene a instituir, digamos, la ley de salud mental era algo que había sido borrado, digamos, de las prácticas por un lado, por digamos, la migración de
de todas las personas que trabajaban en salud mental a distintos países tratando de salvar su vida, digamos. Y también los que nos quedamos por distintos motivos, también estábamos alejados de las instituciones, digamos, no, las instituciones estaban, habían sido, piensen ustedes la importancia de la institución, porque las instituciones habían sido capturadas, digamos, por el régimen cívico-militar, digamos, ¿no? Que lo que hizo en primera instancia fue hacer desaparecer las prácticas, Claro, digamos, las prácticas de salud mental, que tenían muchísima potencia y que se trabajaban en grupos, se trabajaban con asambleas, había hospitales de día, estaba Goldenberg, por ejemplo, en Lanús, en el Centro de Salud de Lanús, García Reynoso en un centro de salud que estaba en San Isidro, en la próxima estación de San Isidro. Y las prácticas, digamos, privadas en grupos, claro. ¿no? Que Acá, después sí, acá en La Plata fueron también. desapareciendo. Claro, acá en La ¿Cómo? Plata también se trabajaba, que en La Plata, en muchos hospitales, que bueno, podemos dar cuenta de los que habitamos este territorio, también en esa época muchos dispositivos grupales vinculados a servicios, a salas. Entonces, digo, qué interesante, adentrándonos en por qué nos interesa lo institucional, ¿no? Poder tener desde lo actual, ¿no? Que es cuando uno interviene, tener esta mirada histórica de la complejidad de todos los atravesamientos que pueden estar presentes a nivel de lo que esas personas que están, incluso a veces reproducen sin conocer, que portan en la producción subjetiva que produce la misma institución que habitan en ellos, ¿no? En ellas, portan cuestiones que por ahí transversalizan esta historia, ¿no? Lo militar, por ejemplo, la institución, esa institución que fue tomada en un momento histórico nuestro y capaz que habita lo militar todavía, ¿no? En ciertos funcionamientos, eso por ahí empalma junto con el atravesamiento de toda la mirada hegemónica en salud, Mm, que no es algo desprendido, está todo articulado de alguna manera. Claro. Ujú. Compañeras, No sé, Ana, si... ¿puedo sumar Sí, ¿cómo están? Ahí Sí, estoy por favor. escuchándolas. sí. No, porque estaba pensando mientras que las escuchaba en algo de esto, ¿no? En el valor que tiene, incluso te escuchaba, Ana, también con tu trayectoria recuperando nombres que a veces te dan risa, nostalgia, recuerdo, ¿no? Nombres de compañeros que han sido desaparecidos y otros bueno, que ya no están por otros motivos, pero que me parece re importante el valor que le están dando en esto que están conversando a lo sociohistórico, a la historia, a los procesos históricos, a poder ubicar que muchas de las prácticas y de los sentidos que están encarnados en esas prácticas, que hoy transitamos en los diferentes efectores en los que trabajamos, en los diferentes hospitales, en las diferentes instituciones, el valor que tiene la recuperación de esa historia y de esos nombres, porque también, un poco lo decías recién, Laura, al final, reorientan o nos orientan o son una brújula en relación a lo que estamos haciendo hoy y también a lo que tiene que ver con, pienso, ¿no? Las escuchaba, la transformación de un modelo de atención que, por ejemplo, duele, ¿no? O nos produce malestar, que también un poco vamos a ir caminando hacia ahí, a poder ubicar que también en estas instituciones que, como decía Ana, son procesos, son fuerzas, son dinámicas, salen de la dimensión de lo rígido, de lo fijo. Bueno, se producen, tienen, como vos decías hoy, efectos. Hay efectos que arman lazo y efectos que lo desarman, ¿no?
Entonces pienso qué Ujú. importante ubicar todo esto que están trayendo de todos los dispositivos históricos que han habitado nuestras prácticas cotidianas, cómo hoy reviven, se relanzan en muchas de las que tenemos y cómo podemos pensar con eso la transformación de lo que efectivamente produce malestar, ¿no? Algo de eso me relanzaba a pensar. Claro, digamos que me parece que, que trabajar, encontré este librito una revista de psicoanálisis que la APA, que me lo regaló Fernando Ulloa, que está editado en el año 69, 1969. No sé si se ve, porque yo no me veo. A ver. Sí, ahí Sí, se ve, se ve muy revista bien. 1, revista de psicoanálisis, Revista de psicoanálisis número 1. 1, sí, Y de lo que va a hablar acá es de la psicología de las instituciones, ¿no? Es decir, hermoso. se empieza el año 69, junto con Ulloa, está Rodríguez, el movimiento grupalista argentino que se desarrolló en esos tiempos, muy potente. Piensen que en esos tiempos se fundaron las carreras de psicología, se rompió la APA, digamos, en plataforma y documento, digamos, por disidencias políticas ideológicas, y no se puede, la salud mental no se pensaba por fuera de la comunidad, digamos, ¿no? Por eso, cuando pensamos cómo intervenir en una institución, una primera cosa que tenemos que poner a jugar es que vamos a intervenir sobre la producción subjetiva, digamos, de esa institución, y que esa institución no está aislada, produce cuestiones que son propias de la propia institución, pero también produce aquello que está producido socialmente. Hay una producción de subjetividad que tiene que ver con la singularidad, digamos, de esa institución, de ese sujeto y de ese grupo, y por otro lado hay una producción subjetiva serializada que se implanta como masa en el sujeto institucional, también en el sujeto individual, digamos, que es un trabajo que hay que hacer sobre ideas y pensamientos que no son propios del sujeto, sino que están instalados en función de los medios de comunicación de masas, del aparato, de lo que se llamaba, que llamó Althusser, aparatos de Estado, ¿no? Digamos que todo esto tiene una significación en el momento de la intervención, digamos, en el momento en que se decide una intervención institucional, ya sea a través de un equipo especializado que es llamado por la institución, o ya sea de los mismos actores institucionales que deciden por distintos motivos realizar acciones por dentro de la institución para producir determinados cambios. Hay montones de ejemplos, digamos. Sí, yo pensaba, Digamos, sí, yo pensaba, Ana, que para ilustrar de alguna manera a qué refiere una intervención, ¿no? Si vos te prestás a contar sucintamente, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, lo que se promueve, lo que se busca facilitar cuando somos convocados los analistas institucionales frente a un malestar? Digamos, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es lo que allí puede acontecer? ¿No? Sí, por eso yo aclaré esto también de que muchas veces, porque muchas veces son personas ajenas a la institución Claro. que son llamadas para intervenir, digamos, ¿no?
el concepto de intervención, yo lo tomo de Ardoino, que lo desarrolla en un libro que se llama La psicología institucional, que lo debo tener por acá. A ver. Acá está. La intervención institucional. Están Luró, les leo los autores porque son partes del movimiento institucionalista. Guattari, Luró, Lacazette, Mendel, Ardoino, Dubos, Levy. En el año, cuando advino la democracia en nuestro país, 2 años después, se realizó un congreso acá que se llamó El Análisis Institucional, que reunió 1000 personas, o 1000 y pico de personas, del cual hay un libro, y en donde vinieron todos los franceses, digamos, porque estaba muy emparentado el movimiento institucionalista resurgido en nuestro país con la democracia, con el movimiento institucionalista francés. Lo que va a decir Ardoino, además el título de su artículo es buenísimo, porque dice, el análisis institucional cambia lo instituido, a ver, o perdón, la intervención, dice, imaginario del cambio o cambio de lo imaginario. ¿A qué se refiere? Digamos, ¿no? Muy bueno. Se está refiriendo a que las intervenciones tienen que apuntar sobre las ideas preestablecidas, digamos. Cuando una institución pide un análisis institucional, ha recorrido un largo camino, digamos, que tiene que ver con violencias, que tiene que ver con disputas, que tienen que ver con malestares, con enfermedades, tanto psicológicas como enfermedades físicas, que hacen que pidan una intervención de un agente externo. Y esa intervención, la definición que da Ardoino del concepto de intervención es que siempre es un proceso que el analista institucional va a intervenir sobre un proceso que ya viene y se va a retirar y el proceso va a seguir. Digamos que cuando entra, la otra cosa que yo agregaría es, para a mi entender, es imposible una intervención institucional o una intervención en una comunidad en el 1 a 1, sin desdeñar el 1 a 1, digamos, pero es a través de los grupos que se conforman para esa intervención a través de una asamblea general socioanalítica que vamos a poder tratar de entender cuáles son los sucesos que aquejan a esa institución. Y vamos a enfrentarnos además con un grupo preformado que tiene sus propias reglas, sus propias ideas, sus propios recorridos. Nosotros somos invitados, digamos. Es decir, que el proceso de intervención en la institución va a ser un proceso largo y complejo. Y que vamos a ir como delineando cierto tipo de líneas de pensamiento en función de lo que la propia institución va trayendo para intervenir. En el caso, digamos, por eso es interesante pensar que ese espacio institucional está atravesado por distintas líneas, que no es un espacio homogéneo.
y que distintas líneas que tienen que ver con la economía, con la política, con la geografía. Yo estaba haciendo una intervención en la ciudad de Ushuaia, María Laura, estaba haciendo una intervención en la ciudad de Ushuaia y empezó a aparecer un malestar en el grupo, que era un grupo muy grande, alrededor de 80, 90 personas. Yo muchas veces me doy cuenta que hay un malestar, pero no sé definirlo, digamos. Como trabajo con psicodrama, lo veo en los movimientos de los cuerpos, digamos. Y bueno, haciendo una especie de pregunta al grupo, bueno, de qué es lo que pasaba, estaba nevando muchísimo. A mí me parecía encantador que nevara. Pero en el caso de este grupo, no vamos a poder salir de la isla. El efecto isla, digamos, que tiene que ver con la geografía de esa provincia, ponía intranquilos a todos y todas, digamos. Porque en ese momento, si nevaba muy fuerte, se cortaba todo tipo de salida, disculpen. Está muy bueno, mientras tomas agua, te comento. Está muy bueno el ejemplo que traes, ¿no? Para explicar cuál es la posición desde la cual un equipo, en nuestro caso, bueno, desde el programa Cuidar a Quienes Cuidan, va a ocupar cuando es llamado, ¿no? Frente a un malestar o una conflictividad que siempre es de cierta extranjería, que tiene que cuidar, digamos, de ese lugar para poder escuchar mejor, ¿no? Y no ir con una idea. Yo te escuchaba, ¿no? Y pensaba, nosotros desde nuestra práctica, ¿no? Nos preguntamos, tomando esta idea, ¿no? De que hay un proceso allí en curso que tiene la propia institución, que los conflictos son inherentes a las instituciones y las instituciones van buscando modos de tratar, de atravesar esos conflictos, cómo distinguir los conflictos que requieren, digamos, de un auxilio externo, de los que no, porque, bueno, nosotros porque desde la política pública tenemos, a veces hay demanda y a veces no hay demanda, pero sí hay lectura de ciertas cuestiones que en la atención de modelos, diferentes modelos de atención en salud, nosotros podemos ver ahí, identificar, bueno, ahí hay la posibilidad de hacer alguna acción promopreventiva, para reflexionar sobre las propias prácticas, cuando se están reproduciendo violencias de las estructurales que vos bien decías, ¿no? Hay cuestiones que atraviesan toda la sociedad, que también están en las instituciones, y otras que son específicas, ¿no? Por ejemplo, la producción de violencia específica en el sector salud, que a nosotros nos convoca desde ahí, ¿no? Entonces, retomo, digamos, ¿cuáles conflictos vos dirías que, capaz que no tenés la respuesta, te comparto nuestra inquietud, ¿no? ¿Cuáles conflictos son los que uno dice, bueno, esto la institución se les está arreglando bien, por decir, o está viendo cómo hacer, y cuáles otros son los que por ahí necesitan de una intervención de alguien externo? Mira, justito, perdón, Lauri, antes de que antes que tomes Sí, la palabra, Ana, hay una compañera. Voy a aprovechar para ir incorporando, si les parece bien, sí. compañeras, algunas de las preguntitas que justo tengo abierto el chat y voy leyendo, si bien después por ahí se recuperan, pero me parece, va justo en relación a lo que estás preguntando. Barrio Sirene, ahí pregunta, bueno, ¿en qué situaciones intervienen en los hospitales? Entiendo que está preguntando por lo que traías recién, Lauri, del cuidar. Pero antes de pasar a eso, que de última lo dejamos, tomemos la pregunta esta de, bueno, ¿en qué situaciones amerita una intervención, ¿no? En estas claves que están trayendo. Y después, si quieren, recuperamos, Irene, esa pregunta que me parece re valiosa para también compartir algo de lo que venimos haciendo en los hospitales. Perdón, dale, Ana. En general, desde mi experiencia,
las intervenciones, en realidad el analista, uno puede ver que una institución necesita, digamos, una intervención institucional, pero en realidad es la propia institución o alguno de los grupos que componen, porque una institución está compuesta por grupos, por distintos grupos, llámense como se llamen, digamos, ¿no? Se pueden llamar distintas especialidades, etcétera, ¿no? En el caso del hospital. En el caso de una escuela, está por un lado la escuela, pero después está el Ministerio de Educación, los inspectores que realizan determinadas inspecciones en las escuelas. Digamos que una institución nunca está aislada, siempre está conformada por distintos grupos. Y son esos mismos grupos los que piden el análisis institucional. No es, a no ser que sea pedido, digamos, desde una institución más macro. Ahí nos encontramos con una dificultad, digamos, ¿no? En principio, que tendría que ver con que la institución se ve en algún sentido avasallada, digamos, y también digamos, no ha sido pedido por el propio grupo que va a ofrecer, digamos, al analista institucional cuáles son sus padeceres. Hay padeceres institucionales que son, que se repiten, ¿no? Uno es la problemática del poder, digamos, y no estoy hablando del poder vertical. Esto está como más claro, lo del poder vertical, sino que estoy hablando del poder como lo piensa Foucault, digamos, que es un poder capilar, digamos, que es un poder que se da entre las personas que habitan esa institución y que producen en general malestares o juegos de poder dentro de la propia institución. Por eso, en principio, cuando llaman a un equipo de análisis institucional para que intervengan, esta institución ya ha recorrido un camino que en general tiene que ver con disidencias entre ellos, peleas, enfermedades, no pueden encontrar lo común, digamos, para seguir, para poder trabajar. Yo siempre digo, bueno, que lo común siempre es un común parcial. Y en general lo que uno se encuentra en las instituciones es que quieren los individuos singulares, digamos, quieren acordar con otros en lo común total. Y yo hago una referencia al cuerpo, ¿no? Digo, uno con otra persona por ahí tiene algo en común con el codo. Es decir, con una parte del cuerpo ni siquiera uno piensa si no le duele. Y por otro lado, a veces tiene un común mucho más integrado, ¿no? Ahora, este común parcial es lo que permite las instituciones llevar adelante las actividades. Porque Claro. si pensamos en un común total, es muy difícil que se lleven, pero en general las instituciones consultan cuando no pueden trabajar, cuando llega un momento en que los proyectos que quieren poner en marcha no se pueden desarrollar. Esto puede ser en una escuela, puede ser en un hospital, puede ser en una institución privada, en una institución pública. En general, según mi experiencia, son pedidas por cierto tipo de grupos que tienen como,
que confían en una avanzada, digamos, que confían que un agente externo, que serían los analistas institucionales, pueden abrir campos de pensamiento diferentes. Y acá aparecen conceptos, digamos, que tienen que ver con la multiplicidad, digamos, de cuestiones que se mueven en una comunidad, por ejemplo, en una institución, digamos, ¿no? Que, y por otro lado, el atravesamiento político-social que encontramos en las instituciones de acuerdo con prácticas políticas hegemónicas. Claro. Por ejemplo, doy un ejemplo. Por ejemplo, en la época de Menem, yo siempre decía que en las instituciones, cuando yo hacía una intervención, siempre había un menemito. Digamos, siempre había una persona que reproducía ese modelo. En los años en que nuestro país estaba el proceso cívico-militar del 76, que empezó antes, ¿no? Del 75, digamos, al 82, 83, en los grupos, hay un escrito de Tato Pavlovsky sobre esta situación, siempre en los grupos aparecía la figura del sospechoso. Y esto, las personas que trabajamos en grupo, en algún momento, incluso en grupos terapéuticos estoy hablando, ¿no? Sí. Venía alguna persona del grupo a decir, me parece que tal persona, tal cosa y tal otra, estaba como el grupo reproducía sin saber el miedo que existía en lo social y desde lo político de que pudiera alguien acusar a alguien. Digamos, por eso Tato habla de la figura del sospechoso. Y todos los que trabajamos en grupo lo vivimos eso. No es una Claro, idea. entonces eso, digamos, está buenísimo el ejemplo en tanto permite ver que en un mismo momento, en una institución pueden estar pasando cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder propias, digamos, la relación de poder como algo que se ejerce, no que está dado, sino que se ejerce de determinada manera y que esa relación de poder toma forma en lo que acontece ahí, entre esas personas, y también a un nivel más macro, que se reproduce allí, ¿no? Entonces, digamos, estos son Por eso, elementos. Sí, ¿qué decís, Ana? no, digo, por eso yo decía que me parece que una de las primeras preguntas es esta de, bueno, ¿cómo pensamos? Si pensamos binariamente en una clave de opuestos, digamos, o si pensamos que un sujeto institucional, un sujeto comunitario, va a estar conformado por una serie de líneas que son desde líneas flexibles que permiten los cambios hasta líneas duras que reproducen lo dominante. En estos momentos complejos que está viviendo nuestro país con un neoliberalismo feroz, se reproducen en las instituciones también este tipo de fractura de sálvese quien pueda. Claro. Digamos, en donde es más difícil por ahí encontrar, digamos, lazos amorosos, digamos, que y no personas que intentan sobrevivir, digamos, a un intento digamos, de fractura y de violencia.
Entonces, la violencia institucional, por un lado, es propia de la propia institución y también es propia de lo que se reproduce en lo orgánico, digamos, de la política, Sí, ¿no? ¿sabés qué pensaba? Porque hoy hacías como hitos históricos, ¿no? Ibas nombrando algunos y por ahí pudiéramos pensar el momento en el que estamos viviendo como uno de ellos, ¿no? Como decir, bueno, estamos atravesando un momento de catástrofe social donde esto que vos decís que se reproduce en las instituciones, ese aislamiento del sálvese quien pueda, que cada uno se cuida a sí mismo, supuestamente, ¿no? Eh, en realidad va de la mano de un arrasamiento del yo, una desmantelamiento de la subjetividad, porque la subjetividad siempre es con otro, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí, hablando, ¿no? Que hoy comenzamos a hablar de por qué nos interesa lo institucional en términos de la vinculación con lo subjetivo y ese ida y vuelta de producción, sumar esto, ¿no? Que decías, lo flexible, lo rígido, los procesos, cuando atravesamos procesos de catástrofe social, ciertas defensas o estrategias que van hacia el individualismo que en realidad son empobrecedoras, ¿no? Mm. Digamos, por ahí como adentrarnos en, no Sí. sé si, converso con lo que decís, ¿no? Lo que me Y hace sumo, pensar. y sumo a esto, si me permiten, quiero sumar algo que por ahí también aporta en relación a quienes están cursando la Diplo, que ahí veo un montón de caritas conocidas de compañeras y de nuestro propio equipos, pero también vuelvo como a poner en forma que esta diplomatura está dirigida a todos los equipos de salud, ¿no? Y especialmente tiene como una impronta fuerte en aquellos compañeros y compañeras que forman parte de los comités, lo que nosotros llamamos dispositivos de abordaje o prevención de la violencia en el ámbito laboral, pero de la conflictividad también, que son compañeros que tienen, yo mientras que las escuchaba pensaba en todos los matices que traen, que me parece que está buenísimo cuando hablabas del común parcial, de la historia como parte de poder pensar en clave de proceso, porque pienso qué complejo ubicar ahí los límites de las intervenciones. Irene preguntaba, che, ¿en qué situaciones intervienen? Bueno, ¿cuándo se interviene en clave de análisis institucional, que muchas veces está encarnado en nuestros equipos del cuidar a quienes cuidan, en el equipo ampliado con las compañeras del equipo regional? Pero después también tenemos compañeros y compañeras que están dentro de los efectores, que forman parte de los efectores, que debe haber muchas ahí escuchando. Y lo recupero porque pienso, bueno, la complejidad que tiene un poco en la producción de esta terceridad o de esta extranjería de la que hablaban, cuando son compañeras que muchas veces, compañeros que reciben situaciones de malestar institucional, como decías vos, Ana, que ya vienen, la institución ya se ha dado herramientas, muchas veces los comités forman parte de esas herramientas que la institución se viene dando para poder abordar esas problemáticas que se suscitan. ¿Y cuándo hay límites en eso? ¿No? Y cuando muchas veces se convoca a un equipo, como nos pasa a nosotras con el Cuidar, que venimos como de otro espacio que sigue siendo el Ministerio de Salud, pero que de alguna manera trata de sostener esa extranjería para poder intervenir en estas situaciones que ustedes comentaron con tanta claridad, ¿no? Los malestares, los padecimientos. Traigo esto, quiero traer el eslabón del comité acá porque me parece re importante también pensar en esas estrategias que se van dando al interior de la institución, aún sin un equipo externo, y cómo ir maniobrando en esos límites, en esos márgenes que vos, Ana, recién traías también. Bueno, ¿qué herramienta se va dando? ¿Qué implica generar espacios donde se pueda abrir un campo de pensamiento? Otro, ¿no? ¿Qué implica pensar en una transformación desde los mismos esquemas? Algo de esto quería como recuperar, porque entiendo que hay muchas compañeras y compañeros de los comités que deben estar con la oreja parada y decir, ¿tengo que hacer todo esto? No, tranquilas, no tienen que hacer todo esto, sino que en todo caso A es, veces, busquemos digamos, sí, a veces se interviene, digamos, a mí me ha pasado varias veces, digamos, que, por ejemplo, que en digamos, una secretaría, supónganse, de salud mental, pide una capacitación.
¿no? Y que la capacitación, digamos, la diplomatura en el caso de ustedes, se convierte en sí misma en una intervención. Ujú. Porque la misma, digamos, los mismos temas tratados en la capacitación permiten una modificación del pensar y del sentir que apunta a esto de, bueno, yo pienso esto, ¿lo pienso yo realmente o es algo que está como serializado, que es lo que piensa todo el mundo, entonces lo pienso yo? Digamos, ¿no? ¿Cómo tengo que estar, si soy solidario o no? ¿Qué es lo que importa? Si la persona que está al lado mío es un enemigo o un compañero o una compañera, digamos. Cuestiones en donde la intervención no se realiza desde el análisis, desde el equipo de análisis institucional que es pedido por cierto grupo institucional y va a trabajar con ese grupo, que por supuesto tiene toda la validez de la convocatoria, digamos, ¿no? Por eso yo decía, bueno, cuando un equipo llama a un equipo de análisis institucional, ya ha recorrido un largo camino que está a un paso adelante del equipo de análisis institucional. Pero a veces se interviene desde otros lugares, digamos, con capacitaciones, incluso con actividades. Por ejemplo, en un hospital general, uno de los equipos hospitalarios arma una juegoteca. Es un hospital general que tiene además centros de salud, ¿no? En el hospital se arma en la sala de espera del hospital por los mismos miembros, digamos, que trabajaban en el hospital, en pediatría, digamos, arman una juegoteca. Y a lo largo del tiempo se va viendo cómo esa juegoteca produce una intervención, porque primero era una sala de espera en donde se arma la juegoteca, pero la gente iba a atenderse, digamos, ¿no? Y cómo de ir a atenderse empieza durante ciertos días de la semana, empieza a haber entre 30 y 40 personas que van a jugar. Entonces, como una actividad institucional producida por la propia institución genera una intervención institucional, Claro. en ese proceso. Otro ejemplo que tengo es un equipo digamos, un grupo de residentes de un hospital arma una revistita que se llama, Plano de Residencia, un nombre muy común. En esa revista que empieza a circular eran 2 hojas partidas, empiezan a hablar de, bueno, que hay salas cerradas con llave, empiezan a decir, bueno, este mes cumplen años tales y tales y tales personas, y el mismo grupo de residentes se sorprende cuando les empiezan a preguntar, ¿y el primer número de la revista cuándo viene? Los mismos personas que están en el hospital en distintos, desde médicos, psicólogos, hasta el personal, digamos, administrativo. Entonces, sin quererlo casi, producen una intervención. Sí, esto Y producen una intervención que produce cambios sí, es muy, desde muy, dentro del hospital. sí, muy ejemplificador lo que traes, Ana, porque tendemos a pensar en salud que
todo es abordaje, asistencia, respuesta a un problema, ¿no? Y como que es una de las... ¿Se escucha? Porque veo raras tengo mal Me- internet. me- No, Ahí que hay no, ahí como... hay un micrófono abierto, me parece, Lauri. Puede ser ah, que haya algún rebote. claro, que Me parece parte de las características del pensamiento hegemónico en salud es la asistencia, ¿no? La lógica de ir allí al abordaje cuando hay un problema ya instalado, ¿no? Entonces, eso también puede permear eh, en nuestras prácticas de cuidado, ¿no? Que pensar que el cuidado solo es el abordaje, ¿no? Y esto que vos traes, Ana, es súper ejemplificador, pensando en los comités que aquí están cursando y cualquier equipo de salud, que mucho de lo que es digamos, la producción de otras lógicas en las instituciones tiene que ver con la promoción de un bienestar, de promoción de salud con diferentes actividades, que eso ya genera un movimiento, como contás de la jugoteca, o esta revista de residentes. Entonces, quizás la intervención es generar estrategias, ¿no? Que vayan en función de esto que hoy está amenazado, que en nuestra sociedad, que es la ruptura, ¿no? Del encuentro, de ese común parcial que vos decías que me encantó, ¿no? Porque tiene que ver con lo posible, que es mucho, si se logra un común parcial, ¿no? A veces la ilusión es el común total, que no existe, es una ilusión, y no se encuentra digamos, la potencia de lo común parcial tan necesario, ¿no? para la vida institucional y de las personas que habitan las instituciones, ¿no? Que nosotros pensaba también en cómo cambia el habitar en una institución que tiene en la que habitan proyectos, ¿no? De transformación, de mejora, que toman forma a partir de la participación de los propios integrantes institucionales, de otras instituciones que uno llega y es como, ¿cómo se llama? Que vuela el coso como las películas de western, ¿no? ¿Cómo se dice? El canto rodado, ¿se llama eso? Bueno, que vuelan porque no hay nada que produce alegría, vitalidad allí, solo mortificación, ¿no? Bueno, comparto ahí, pensamientos escuchándola, Ana. ahí Cintia y Irene traen algo que me parece que está buenísimo, que es importante en relación también a lo que están trayendo ustedes. Hablan de la naturalización, ¿no? Lo ponen ahí entre comillas ambas. Y en función de esto que traían recién, claro, cómo, porque decían, ¿no? Dicen las compañeras, bueno, las violencias o las situaciones de malestar institucional, sabemos que las conflictividades son inherentes y la violencia institucional, dicen ellas, la vemos desde hace un montón de tiempo. Quizá lo que ubicamos hoy es que eso está, dicen ellas, naturalizado, podríamos decir hoy legitimado. Cuando vos decías hoy, siempre hay un menemito, siempre no, siempre hay estos discursos que permean la institución, que forman parte y que son parte de la hechura de esa institución también, y de eso no hay que renegar, y cómo naturalizan, ¿no? Ciertas prácticas. Entonces pensaba cómo, por ejemplo, así como traías lo de la ludoteca, como traías recién, Lauri, las prácticas promopreventivas, cómo el instalar un comité, un espacio de abordaje, o cómo instalar no sé, un grupo de personas dentro de la institución que decidan hacer una actividad para poder promover determinada práctica más saludable, o un consultorio diverso, o sea, un montón de prácticas que se van como instalando, permiten esa desnaturalización, ¿no? Permiten la visibilidad de que de que la violencia es parte de un problema de salud, por ejemplo. Cuando siempre se pensó como por fuera, como la violencia era algo externo, ¿qué es eso? Cuando podemos pensar que en salud hay la violencia, hay la conflictividad como inherente, necesitamos espacios para desnaturalizarla, primero para ubicarla como un problema, porque está muy naturalizada en las prácticas. Eso lo deben ver todos quienes están aquí escuchando. Tenemos un montón de prácticas en los hospitales donde no hay una pregunta, donde tenemos que ir como en la condición preliminar, que es generar el problema. O sea, que eso sea un problema, ¿no?
Eso ya es una intervención, decías, Ana, me parece, como decías. Ya instalar una ludoteca habla de una intervención porque está instalando de alguna manera un problema y una respuesta, aún sin necesitar a un agente externo. Claro, en el caso de la ludoteca, lo hizo el equipo de pediatría, digamos, porque tenían toda digamos, estaban rodeados de una comunidad que tenía poca activación, digamos, sobre los niños. Entonces, en la sala de espera, que había siempre muchos chicos, decidieron poner esta jugoteca, pero sin demasiadas expectativas, y de repente ven a lo largo del tiempo que la gente no va a atenderse, va a jugar, digamos, que los niños y niñas y adolescentes van a jugar a ese espacio que produce modificaciones en ese espacio en sí mismo y también en lo institucional. Porque a mí me parece que una de las situaciones por la que estamos atravesando es, bueno, no voy a decir todo lo que pienso, es por un lado la naturalización, pero por otro lado es la habilitación de la violencia. No solo se naturaliza, sino que se habilita. Se habilita el ser violento, se habilita el buscar el enemigo, se habilita, digamos, conductas que tienen que ver con dañar al otro. Sí, sabes Entonces, que no, que incluso se habla en ese sentido de que se habilita, se habla como de una promoción, o sea, se habla de políticas de crueldad, si pensamos, claro, ¿no? claro. Bueno, Fernando Ulloa tiene un texto que yo se los di, se lo pasé en la bibliografía. Después tengo que ver porque me parece que los links que están puestos en la bibliografía no corresponden, pero todos los textos están subidos en la plataforma de la Universidad Nacional de La Plata. Si ustedes ponen CEDICI, que es la plataforma de la universidad, y ponen del Cueto Ana, aparecen los textos. Es un material Están que los Ana nos libros. compartió y que después por ahí lo vamos a compartir con las tutoras de la diplomatura y con las compañeras que tienen la coordinación pedagógica, porque por ahí se podría sumar en alguno de los foros. Nos compartió varios links de algunos materiales que no están en el programa, pero que están buenísimos como para tener ahí como bibliografía ampliatoria para que la puedan contemplar. Bueno, y Fernando Ulloa trabajó mucho el tema de la crueldad, ¿no? La crueldad instituida. Claro. ¿No? No de la crueldad que aparece porque una persona es cruel, digamos, ¿no? Sino de la crueldad solapada, de la crueldad que está habilitada. Por eso, cuando hablamos del golpe militar, primero hablábamos del golpe militar y después hablábamos de un golpe cívico-militar. Nosotros instalamos en un momento en Tierra del Fuego la Semana de la Memoria y lo invitamos a Tato Pavlovsky para que diera la obra Potestad, ¿no es cierto? Iniciando la Semana de la Memoria. Entonces queríamos hacerla en el presidio de Ushuaia, que la obra Potestad fuera hecha en el presidio de Ushuaia, que tiene que es un teatro, han transformado un espacio, por un lado está el presidio, que es bárbaro porque, digamos, ahí se ve vigilar y castigar, digamos, ¿no? Tal cual. Se ve, en lugar de leer el texto, vamos al presidio y lo vemos. Y
y no nos dejaron. La persona que dirigía el presidio dijo que no, que de ninguna manera se podía prestar. Y Tato, a partir de esto, Pavlovsky hizo un artículo que hablaba de los maceritas, ¿no? Entonces decía cómo en cada uno de esas personas estábamos en el año, no sé, 90 y pico, todavía existía, digamos, alguien que prohibía que se diera una obra teatral en un lugar habilitado, digamos, para teatro, pero bueno, no por quien la daba. Entonces, cómo estas cuestiones siguen actuando independientemente de los tiempos, digamos, porque realmente el gobierno cívico-militar produjo un desmantelamiento subjetivo y, digamos, ese fue el primero. Después, del 90 al 2000, se produce otro desmantelamiento subjetivo. Y ahora estamos en presencia de otro desmantelamiento subjetivo. Digamos, ¿por qué la cultura? ¿Por qué se ataca la cultura? ¿Por qué se va exactamente a trabajar sobre lo que se piensa? Y lo que Porque se en siente, realidad, ¿cómo? y lo que se siente, digo yo. Sí, lo que se piensa y lo que se siente, sí. Mm. Cómo sentir, cómo pensar, qué es lo que está habilitado pensar y cómo, digamos, ¿no? Y se ve en pequeños detalles que a veces causan hasta risa, pero que tienen que ver con un avance de la ultraderecha, digamos, sobre las poblaciones, digamos. Por eso se avanza, digamos, además de la economía. Cambio tiene que, para que un cambio sea efectivo, tiene que avanzar sobre lo cultural. Tiene que avanzar sobre pensar, este es mi enemigo. Quiero recuperar ahí porque me parece que hay algo que por ahí lo que voy a decir que es obvio. Pero creo que a veces por obvio, vieron que a veces nos pasa que por obvio nos pasamos. Y que lo vienen trayendo ustedes todo el tiempo, ¿no? Que en esta tensión entre la producción de subjetividad en las instituciones. Muchas veces nos cuesta ubicar, y le digo nos cuesta porque nosotros trabajamos constantemente con equipos en las instituciones, y nos cuesta en general, ubicar un poco lo que traes en relación a que esto que estamos hablando de lo sociohistórico, en este gran paraguas que es lo sociohistórico, como cómo nos habitan. O sea, cuando hay un autor que se llama Castoriadis, que nosotros trabajamos mucho, que dice, somos fragmentos ambulantes de la institución de la sociedad. Lo que estoy diciendo con eso es que las instituciones, y nosotros formando parte y haciendo esa institución constantemente, estamos atravesadas por todo esto, ¿no? Que traes, que son sentidos, prácticas, decían ustedes, ¿no? Sentires, pensares, haceres, que portamos aún sin darnos cuenta, digamos. Nos habitan y con eso habitamos y hacemos la institución en la que estamos habitando, digo. Y traigo esto porque a veces parece que son discursos que vienen, el otro día lo charlábamos, cuando nosotras tres nos juntamos un poco a charlar un poquito sobre esto, hablábamos del adentro y del afuera, ¿se acuerdan? Como pareciera que hay cosas, y eso lo vemos mucho, esto viene de afuera y esto es lo que está dentro de la institución. Y hay algo de esto que estás trayendo y que traía también Lau, que termina como haciendo de esa institución un ambiente muy poroso, muy permeable, porque efectivamente somos quienes portamos todos estos sentidos, económicos, políticos, culturales, de significación, ¿no? Si nuestras producciones de subjetividades no están tocadas de alguna manera con esto de la transformación de algunas cuestiones, es muy difícil que se puedan institucionalizar. Quiero decir, podemos estar muy
tratando de llevar adelante una práctica, pero si hay algo de eso que no está como tocando la producción subjetiva, es muy difícil que se pueda como instalar como instituido, ¿no? Bueno, estos movimientos instituido-instituyente son movimientos permanentes en la institución, en las instituciones. Yo recordaba recién escuchándote, Spinoza, en el año 1600 y pico, tiene una frase que dice algo así como, ¿por qué será que los hombres luchan por su esclavitud como si fuera su libertad? Él hace referencia, en ese momento había como una cuestión que tenía que ver con la monarquía o la república, ¿no? Entonces, lo que él notaba, bueno, fue 1000 veces maldito Spinoza en ese momento. Fue echado de la religión judía, de la religión católica, del lugar donde vivía, digamos, se tuvo que ir a digamos, a un lugar cercano para que su vida, para no, incluso sus textos son publicados posteriormente a su muerte, digamos, y estamos hablando del 1600, digamos, ¿no? Pero en donde la puja de poder estaba entre monarcas o republicanos, ganan los monarcas, les aviso, y él ve cómo los esclavos, digamos, están luchando para sostener a esas monarquías en contra, digamos, de las propias libertades que podrían obtener, ¿no? Esto es algo que se produce y se reproduce, digamos, todo el tiempo. Y por eso, las intervenciones se realizan sobre esas producciones subjetivas, para pensarlas, para desarmarlas, para decir, bueno, esto sí lo pienso yo, esto no es lo que me hacen pensar, digamos, ¿no? Ahora, con los medios de comunicación de masas y con el avance de Internet, hay un pasaje, hay un articulito, un articulito de Deleuze de 2 páginas que habla del pasaje de las sociedades disciplinarias que hablaba Foucault a las sociedades de consumo, digamos, ¿no? De las sociedades disciplinarias a otro tipo de sociedades muchísimo más parciales, muchísimo más fragmentadas, digamos, ¿no? Porque la fragmentación permite, digamos, que lo común no esté pensado como un valor, digamos, ¿no? Sí. Sino que en realidad está pensado como, bueno, yo voy a hacer mi camino. Quien tengo alrededor no me importa. Sí, a mí se me ocurre que esto que vas introduciendo, Ana, nos puede servir como puente para pensar desde el lugar que ocupamos nosotros en las instituciones de salud, 2 paradigmas que están en pugna respecto digamos, tanto al abordaje de violencias como la producción de cuidado, ¿no? Porque, digamos, no es que no se aborde, por ejemplo, las violencias de género en los diferentes gobiernos, ¿no? Sino que cambia el sentido del abordaje, ¿no? Es como va a haber un abordaje privatista securitario, o sea, que se piensa, por ejemplo, la violencia de género en términos de siempre ligado a algo privado, doméstico, quitándole la mirada más política, sistema, que se reproducen las violencias en las instituciones, o sea, privatista y es problema de los individuos, ¿no? Y securitario, porque como es problema de los individuos, se va a resolver por vía de denuncia en esa cuestión que queda parcelada, fragmentada,
tanto de la producción como del abordaje de la violencia, es un problema de esas personas, ¿no? Y el cuidado también es un problema de las personas, cada uno se tiene que cuidar, tiene que producir su propio cuidado, y si se enferma, bueno, su responsabilidad, que se enfermó, ¿no? Eso en contrapunto con otro paradigma, que es el pensar tanto la producción, la reproducción de violencia en términos estructurales y específicos de cada institución que hablábamos hoy, como la producción de cuidado también en términos, digamos, institucionales, colectivos, en el entre con otros, que desde lo que es pensar el cuidado en términos de una ética de cuidado que siempre es relacional, ¿no? Entonces vos tenés, digamos, el derecho al cuidado, todos tienen derecho a ser cuidados, pero eso implica que todos tienen alguna obligación, si se quiere, de cuidar, o sea, porque si no, ¿quién cuida? ¿No? Entonces, ¿cómo pensar esa producción de cuidado colectiva? Digamos, son dos paradigmas que, que estamos ahí como poniendo en visibilidad desde el lugar que nos ocupa en este contexto, ¿no? Ahí tenés la luz que te ilumina, Ana. Puede ser reglamentario. No, cortina, claro. Ay, hay acá una pregunta tremenda también, ¿eh? Después que Claro. termine, Digo, como que, sí, sumemos. digo, Dale, dale. para sumar profundidad, ¿no? A lo que estamos hablando, en este momento que hablábamos de desmantelamiento, ¿no? De la subjetividad, desmantelamiento de la subjetividad. ¿Cuál subjetividad? La subjetividad ligada, no de cualquier subjetividad, de la subjetividad ligada a ciertos valores que habitan nuestra sociedad, como son la idea de lo común, el paradigma inclusivo, ¿no? Del semejante, de la ampliación de derechos. Esa es la subjetividad que se desmantela, ¿no? O que se ataca. Entonces tenemos ahí como la puja, y bueno, ¿cómo podemos, no sé qué palabra usar, resistir? No, seguir existiendo. Sí. Ahí me imagino que las preguntas van por ahí, Lu, que decías, las preguntas tremendas. Y un poco que sí. Ahora te dejo, Ana, ¿eh? Pero un poco que sí, un poco que no. Pero una de las compañeras trae como una pregunta ahí que creo que se podría como responder en relación a lo colectivo que venías trayendo, Lau. Dice, ¿podrán compartirnos algunas reflexiones? Escuchá, Anita, ¿eh? Algunas reflexiones acerca de la vigilancia epistémica ¿De y de la? nuestras dice acá, vigilancia epistémica, ¿no? Estar Ajá. como advertidas de las propias posiciones que como sujetos sociales profesionales tenemos a la hora de intervenir para pensar, dice, acciones concretas. Y está re bueno eso porque a veces se nos puede perder, bueno, efectivamente, cómo toca, dice, cómo no invisibilizar, dice la pregunta, mi propia implicación en relación a la intervención que estoy haciendo y qué lugar darle, ¿no? Digo, creo que tiene que ver y no tiene que ver con todo lo que venimos hablando, pero porque de alguna manera también ubicando un poco lo que venimos diciendo, de que la institución produce subjetividad y que las producciones de subjetividad producen la institución, de alguna manera, bueno, ¿cómo estar advertidas? Y por ahí con esto también podemos ir como yendo hacia el final del encuentro, porque estamos en hora y no quisiera que nos dé tiempo de cerrar. ¿Cómo podemos, como equipos de salud, tomar todo esto que hoy pudieron compartir, que pudimos charlar, para revisar algo de esto, ¿no? ¿Cómo estoy advertida de que algo de esto se va a jugar, pero cómo mantener ahí cierta, dice, vigilancia epistémica, pero que calculo que se referirá también a la posibilidad de poner como miramiento sobre eso que vamos a hacer, porque todo esto ya sabemos que nos habita. Entonces, ¿cómo intervenir en eso, no? Supongo que tendrá que ver con esto. Vos traías ahí la tensión entre los dos modelos. Creo que también esa vigilancia tiene que ver con esos dos modelos que traes. Bueno, nada, les doy como ahí el pie para ir cerrando. Sí, a mí me parece que, por un lado, la capacitación, digamos, siempre es un recurso válido, ¿no?
por otro lado, el pensar, ¿no? El pensar y analizar el propio pensamiento, digamos, ¿no? Cuando hablaba María Laura del tema del cuidado, a mí me sorprendió en los últimos tiempos que no estoy hablando de hospitales, estoy hablando de las prepagas. Con el tema de cuando una persona es internada, digamos, en una prepaga de las top, la familia tiene que poner un acompañante de esa persona. El sanatorio no se hace cargo de la persona sufriente, digamos, del paciente o de la paciente, para darle la medicación, darle la comida, etc. Pero no hace la función del acompañamiento o del cuidado. Tiene que haber o una persona que la familia ponga o algún familiar. Cómo ese dato que está apareciendo en estos últimos tiempos, porque antes era el mismo equipo de enfermería el que se encargaba. Cómo este dato apunta específicamente a, bueno, esta persona es tuya. Digamos, eso que vos decías, ¿no? Esta persona es tuya y el cuidado es individual. Digamos, no hay un cuidado colectivo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con cómo ciertas cuestiones van avasallando lo institucional y se van instalando como lo que es, en realidad, ¿no? Se van instalando, bueno, esto es así, siempre fue así. Yo creo que por eso a veces pensar en la historia, pensar en, bueno, en lo que fue todo el movimiento de la antipsiquiatría acá en nuestro país, desde el 71 al 75, las prácticas que se realizaban, que no tenían ley, digamos, no había ninguna ley. Que había solamente ideas de que otro mundo era posible. Y entonces se trabajaba estaba, digamos, puesta toda la pasión y los afectos, porque también una cosa que no introdujimos hoy, pero que está en el aire, es que uno interviene sobre afectos y afectaciones, digamos. Que no se interviene que interviene sobre los cuerpos, tanto los cuerpos, lo que viven, lo que sienten, lo que piensan, y sobre los acontecimientos que se producen, porque siempre hay líneas de fuga. Siempre hay líneas que vienen a romper lo instituido, que aparecen, como la juegoteca, como el periódico de la residencia, y tenemos como una capacitación, como una capacitación produce cambios en no solamente en la propia institución, sino que se expande, ¿no? En realidad produce acontecimientos que rompen ese statu quo. Y a veces son grupitos dentro de las instituciones los que producen esto. Esto que vos decías, los comités. Además me da risa que se llamen comités. Es buenísimo. Porque me Yo acuerdo te del digo, comité. claro. ¿Sabes qué, Ana? Que me parece muy interesante lo que sumás, porque la capilaridad también, o lo que crece capilarmente, también pues, es la producción de cuidado, ¿no? Entonces, así como se puede expresar en lo intersubjetivo
un problema, un malestar institucional, que era esto que yo decía, bueno, queda la violencia entre estas dos personas, ¿no? También se puede pensar en sentido para el otro lado, ¿no? En la otra dirección, que a partir de un buen trato entre dos, entre tres, entre 10, en un servicio, de un servicio a otro servicio, eso empieza a capilarizar en una institución otro modo de estar, ¿no? Que eso es un poco la apuesta digamos, en la que estamos, aún sabiendo que no es lo hegemónico y que estamos tan bombardeados de cosas, es la apuesta que hacemos decir, bueno, ¿de qué manera podemos jugar para este lado? ¿No? En la porción que se pueda, ¿no? Porque también a veces, hablando de la vigilancia, ¿cómo era lo que preguntó la compañera? La vigilancia epistémica, La vigilancia epistémica. A veces también nos pasa que nuestros propios tal cual. ideales nos juegan una mala pasada, entonces está todo mal, ¿no? Y no hay nada que hacer porque estamos tan lejos de lo que querríamos y nos paralizamos, ¿no? Y a veces es, bueno, está el límite de la intervención, pero también hay un alcance, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué puedo alcanzar? ¿Qué puedo llegar a hacer? Y bueno, los ejemplos que traía Sana de una revista, una juegoteca, y sin embargo, eso, ¿qué impronta va dando dentro de una institución que moviliza otros modos, ¿no? Si les parece... Ah, Ana, ¿querías decir algo? Sí, Su mano. una cosa Dale, dale. quería agregar. Ulloa habla de el tercero de apelación, ¿no? En realidad está hablando de un análisis, digamos, ¿no? De un análisis sobre un grupo familiar o sobre una institución, cómo el analista funciona, digamos, porque decide eso, como tercero de apelación. Con esto quiere decir como tercero que viene y rompe y muestra otras formas, ¿no? En este caso, otras formas de cuidar. Mm. No habilita porque hay algo de, como está habilitada la violencia y el no cuidado, tiene que haber algún modelo que muestre que es posible un cuidado o que es posible resolver situaciones no a través de la violencia, sino a través de la palabra, a través de los hechos, a través de otras cuestiones, digamos. Y que eso produce cambios. Está buenísimo. Está buenísimo lo que trae Solange. Creo que Solange había puesto en el chat, Solange es del Vías Respiratorias de Argerich, de Morón. Bueno, no nombramos, ahí hay un montón de compañeras de diferentes efectores de toda la provincia que después te podemos compartir, Ana, pero bueno, un poco de lo que trae, que creo que ustedes recién lo sintetizaron bastante bien, y también Solange te decimos que lo vamos a recuperar en el próximo sincrónico, además de en todo el seminario, pero habla sobre una reflexión, una mirada sobre estos dos modelos, ¿no? Que ustedes recién en ese intercambio que hacen, creo que lo van como delineando, balizando, señalando en relación a, bueno, prácticas que cohabitan, que coexisten en las instituciones, que decía Lauri algo en relación a, bueno, cómo ampliar los campos de lo posible, o sea, pero siempre habitando esta parcialidad, estos matices, esto que a veces se nos arma muy frustrante cuando vamos al todo, ¿no? Y creemos que si no hay un cambio total, esto no va para ningún lado, y la realidad es que lo que traen las compañeras, y creo que hoy lo dejaron clarísimo, es cómo pequeños movimientos, que a veces son de grupos pequeños, alguna grieta, algo que hace ruido, decían hoy las compañeras en el chat, esto nos hace ruido, ¿no? Que a veces ese ruido lo que permite empezar a caminar la transformación. Y también quiero sumarle a la pregunta que hacía Brenda, nuestra compañera Caporale, en relación bueno, cómo no invisibilizar mi propia implicación. Creo que ahí hay algo de esto, ¿no? Como el poder, traían las compañeras, pensar lo que pensamos, desde dónde lo pensamos, desde qué posicionamiento, estar atento a algo de esto. Ahí siguen llegando algunos mensajitos más, pero queremos como ir cerrando porque
También sabemos que el espacio es hasta las 11, son -5. Así que lo primero que quiero decirles es unas gracias, ahora sí, gracias totales e infinitas por este intercambio, por este espacio, por la disponibilidad y por la amorosidad con la que se dispusieron para poder compartir y para poder dialogar. Quisiera como balizar dos cositas, decir dos cositas en relación a lo que fueron diciendo, que por ahí son elementos que para quienes están cursando está bueno como ponerles como un subrayado. Creo que lo que hoy intentamos poner en forma es la complejidad del campo institucional, ¿no? De lo institucional, de la institución. Hicimos historia, historizamos ese concepto, esa conceptualización, la ubicamos geográficamente, temporalmente, la ubicamos en dinamismo, salimos de la idea de una institución en clave fija, decía la compañera, estable, la ubicamos como efectos de grupos, efectos de producción de subjetividad. Hablamos sobre las tensiones que hay entre lo que producimos institucionalmente y cómo eso nos produce, y ese movimiento es algo de lo que es inmanente, es constante, entonces también eso nos habilita a poder pensar que como efectivamente producimos las instituciones, también podemos cambiar las cosas que efectivamente nos hacen mal. Con esto no quiero tampoco señalar una lectura naif, porque muchas de ustedes dirán, bueno, esperá, no podemos transformar. Ojalá hubiera querido que pase esto hace un montón, pero sí es cierto que no podemos pensar si no es colectivamente. Hoy Brenda decía algo de esto, ¿no? ¿Cómo hago para ubicar mi posición? Con otros. Creo que es con otros, creo que eso lo dejaron clarísimo hoy. Es colectivo, es un proceso grupal. Y también hablaron de esto, de ubicar procesos de sentir, pensar, actuar o hacer. Me parece que eso también es clave. Y creo que este gran panorama que nos abrieron hoy es lo que nos va a permitir encontrarnos en el próximo sincrónico, que también va a estar Lau, la compañera, con equipos territoriales, trabajando algunas líneas concretas para poder hacer de eso que preguntaba hoy Solange. Bueno, ¿cómo lo vemos concretamente? ¿Cómo vemos este movimiento entre estas tensiones, entre paradigmas diferentes en salud? Me parece que la apuesta de hoy fue una apertura, fue como abrir la puerta hacia este campo para poder ubicar que sí, que nadie se salva solo y que además lo que aparece a veces como problemas muy individuales, que ustedes padecen mucho en los hospitales, tienen una trama institucional, tienen una trama colectiva, hay relaciones de poder en juego, hay que revisar todo eso y, bueno, son algunos instrumentos muy humildes que traemos hoy a compartirles como para poder empezar a tramar. Creo, Lau, ¿querías decir algo más? No, agradecer el que esté Ana acá con nosotras, Sí. Que le invitamos y vino a Y jugar, a vino. conversar, a contarnos de desde su experiencia. Bueno, la queremos mucho, la reconocimos mucho como referente en nuestro Una campo, referencia. y bueno, eso, agradecerle su presencia. Bueno, y agradezco la invitación. Siempre son momentos para repasar, para pensar. Después de haber atravesado varios desmantelamientos subjetivos, sigo en pie pensando lo mismo. Me parece bárbaro lo de los comités, siempre activos, digamos. Y bueno, les agradezco muchísimo la convocatoria. Muchas gracias, compañeras. Y bueno, y gracias a todas quienes se quedaron hoy en la clase, que pudieron compartirla con nosotros. Y bueno, y nos encontramos en principio en 15 días en el próximo sincrónico y obviamente después con sus tutoras irán transitando el resto de la diplo, del seminario. No sé si algo más, Lauri Viscardi. No, agradecerles, bueno, Ana también en esta clase. Sin dudas nos quedan como muchas cuestiones para pensar y también para retomar en clave de nuestras propias prácticas. Luciana recién repuso un montón de cuestiones, solo me parece que nos queda claro que las instituciones no son telones de fondo, es decir, que no, sino que todo el tiempo interactúan y eso también nos da la posibilidad de transformarlas.
Y bueno, y que en esa transformación, Laura decía, cómo cambia el habitar. Pregunto, ¿cómo cambiamos el habitar? ¿No? Como pregunta que nos quede para el próximo encuentro en el que vamos a trabajar sobre estas prácticas. También muchas gracias, María Laura y Luciana, por acompañarnos y por, bueno, coordinar esta clase. Bueno, nos vemos en 15 días y gracias a todos. Abrazos. Dale. Les mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau, gracias.